Yo hacía esta referencia, estamos en el año del Bicentenario, y si hoy viniese acá Belgrano y Alberdi, advertirían que mayo no fue una revolución y si llovía o no llovía y había paraguas o no, fue una revolución de tipo fiscal, que presentados los mismos problemas que se presentan acá, decide terminar con todos los impuestos y llevar como origen de los recursos fiscales a las rentas. Por eso todos los entes recaudadores de todas las provincias se llaman rentas. Sin embargo, de las rentas fundiarias no queda absolutamente nada porque representan hoy menos del 1% del total de los recursos. Esta es la monstruosa construcción que se ha hecho a través de la escuela neoclásica y que ha derivado en nuestras universidades y han transformado a nuestros economistas en la antítesis de Belgrano y de Alberdi. Cuando Gervasoni presenta a los 10 países líderes en el ranking, son todos países que mantienen el sistema rentístico. Cuando vemos el fenómeno que está pasando en la China están triunfando las ideas de Rivadavia y de Belgrano. Es el sistema rentístico que está transformando esa sociedad agraria en industrial. Entonces yo creo que acá hace falta un esfuerzo muy fuerte por parte de los economistas para abandonar viejas concepciones tributarias de tipo romano que nos llevan al mismo conflicto que la civilización romana, es decir, a nuestra autodestrucción. Lo tenemos en la calle, con una sociedad que en el desierto verde argentino está condenado a vivir en la calle o en villas miserias, porque este sistema neoclásico que se enseña en nuestras universidades ha permitido la más grande inmoralidad, que es la apropiación privada de la renta pública, y que para sostener entonces al Estado haya que atacar a la propiedad privada a través de impuesto al consumo y a la producción. Entonces es mi deseo que en cada facultad de ciencias económicas se ponga un busto de Belgrano y se sepa quién fue este eminente economista y demos vuelta, porque los políticos han abandonado a los economistas, porque los economistas no son la solución, son precisamente el problema. No se sale de este embrollo, de este nudo gordiano que bien dijo Liach. Acá existe un nudo gordiano y hay que resolverlo como en la Revolución de Mayo. Se corta esto por el medio y se vuelve al sistema rentístico de recursos del Estado. Me han invitado en todas. La primera me invitaron como funcionario en el 96. Yo arrancaba la función pública, en mi experiencia, hace 15 años ya, como secretario de Programación Regional. Y como se dijo en la apertura de este seminario, el entusiasmo que mostrábamos todos era muy importante. Y además los temas que tratábamos, recuerdo, eran también de un nivel de complejidad y de optimismo en términos de lo que se podía hacer también muy alto, ¿no? Estábamos hablando de transferencias por promedios móviles, estábamos hablando de transferencias de la coparticipación secundaria, privilegiando o premiando a las provincias que hicieron esfuerzo en su percepción de ingresos o en su calidad en el gasto. Estábamos hablando de fondos anticíclicos. Digo, los temas que discutíamos en ese momento tenían ese cariz, ¿no? Evidentemente los temas que estamos discutiendo ahora hablan a las claras del deterioro del federalismo en estos 15 años. Yo siempre digo, quizás una parte de responsabilidad la tenemos algunos de nosotros. Otra característica de los funcionarios, de los seminarios antes de empezar, es precisamente que cada vez hay menos funcionarios, sobre todo el gobierno nacional, participando de estos seminarios. Y eso también habla a las claras de la poca importancia que se le da, por lo menos desde el gobierno nacional, a estos temas. Y también habla a las claras de, por lo menos en el corto plazo, la poca perspectiva que tenemos de que esto se mejore. Siempre, también como decía Luciana, es muy difícil ser, después de 16 seminarios de estos, 13, perdón, seminarios de estos, es muy difícil ser innovador, ¿no? Hay que hacer un ejercicio muy importante para no repetirse, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer los que estamos de este lado. Nosotros estamos viviendo un récord de recaudación impresionante, la inflación ayuda mucho, la recuperación del nivel de actividad también, y sin embargo en las provincias se sigue hablando de déficit,
se sigue hablando de problemas, se sigue hablando de clases que no empiezan, de paros en los hospitales, etc. Y uno se pregunta por qué no se puede mejorar esta situación a pesar del crecimiento de las tasas chinas de los últimos años. La situación de las provincias en términos fiscales está cada vez peor. Hay una cuestión estructural que siempre mostramos, cómo la participación en la torta de recursos de las provincias es cada vez más chica y cómo de la mano de esto la participación de las provincias en las responsabilidades, lo que tiene que ver con el gasto, es cada vez más grande. Entonces, a pesar de que se incremente la recaudación propia, a pesar de que la coparticipación crezca a niveles récord, hay un tema subyacente estructural que tiene que ver con cómo se reparten los ingresos y cómo se reparten las responsabilidades, que si no se corrige difícilmente se pueda arreglar esta situación. Fíjense cómo durante la última década todas estas reformas de las que hacían referencia también al principio han sido claramente antiprovincias. Esta es la participación de las provincias en la torta y cómo cada hito importante a lo largo de los últimos 10 años ha implicado, cada hito tributario, ¿no? Importante en los últimos 10 años, ha implicado un retroceso en la participación de las provincias. En verde está el fondo, digamos, lo que aumenta la participación de las provincias, esto voy metiendo todo, ¿no? Seguridad social también. ¿Cómo tendría que ser 26 con el Fondo Federal Solidario, este fondo de la soja que va a la obra pública? Pero eso también es relativo, porque es un fondo que va a las provincias, entre comillas, ¿no? Porque es la obra pública la maneja, la decisión de obra pública la maneja el gobierno nacional, y eso también tiene que ver con la calidad del gasto, que si tengo tiempo voy a hacer alguna referencia. Y si bien, como dijimos, la inflación, el crecimiento ha implicado o impulsado el crecimiento de los recursos, precisamente esta inflación ha generado un costo muy alto para las finanzas subnacionales en términos de la calidad del gasto. Hoy cada vez la participación del gasto en términos del producto es más alta y se aproxima o supera ya a los niveles de la crisis, de la peor crisis que tuvimos en la Argentina. Y esto también es una señal de alerta futuro. Y otra cosa que ha ocurrido con la dinámica de las finanzas públicas provinciales es que se ha desacoplado del ciclo económico y que presenta un sesgo deficitario estructural. Fíjense, la línea verde es el producto, la línea azul es el resultado primario del sector público provincial y la roja el resultado primario del sector público nacional. A partir del 2004 hay un desacople entre estas variables. El Producto Bruto y la situación fiscal del gobierno nacional mantienen una correlación, las provincias van por su lado. Y siempre con esta tendencia deficitaria. ¿Qué pasa ahora? Por primera vez, desde el 2004, los recursos pueden crecer y están creciendo por encima, muy poco por encima del gasto, en términos del crecimiento. Y sin embargo, por la inercia del déficit, por el arrastre salarial, y a pesar de que este año se ha podido contener en gran medida los reclamos salariales, y a pesar de que este año estamos mirando un hito importante que es el programa de desendeudamiento, fíjense lo que es el déficit financiero proyectado en 2010. Frente también, no solo a lo que era en 2009, sino al superávit del 2004. Hablemos un poco de lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. En el 2011 va a ser muy importante el impacto del programa de desendeudamiento. Hago una aclaración. El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial es una creación de Juan Diach en el año 95 y eso se creó para de alguna manera atender los problemas de la crisis del tequila en las provincias. Y se hizo, fue uno de mis primeros trabajos, por eso tengo un recuerdo muy cercano y grato de eso. Después se fue utilizando para varias cosas el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que es el que está detrás del programa de desendeudamiento en las provincias. Esto no lo leo, se los dejo, son las condiciones del programa que tienen un impacto que se ve con claridad en esta filmina. En azul